tienen sus Biblias, acompáñenme al libro de Romanos, capítulo 15, porque hoy vamos a estar mirando un texto ahí. En los boletines les puse una portada con el recordatorio de lo que vamos a empezar a hacer, celebrar, y les puse una guía de los temas que vamos a estudiar las próximas semanas. Los temas que puse ahí no son temas que tomé este año y que los pensé solo para este aniversario, sino que si los miran con cuidado, estos temas reflejan la identidad de nuestra iglesia. Cuando una iglesia celebra un momento como este, hay dos cosas en el corazón. Por un lado, mirar para atrás y entender todo lo que Dios ha hecho y celebrar eso y reconocerlo, porque eso es una obra de Dios y Dios debe ser alabado por lo que Él ha hecho. Entonces, lo primero que debemos hacer es mirar para atrás, pero no solo mirar para atrás, sino mirar para adelante y pensar en nuestra iglesia, cuál es su identidad y hacia dónde estamos yendo. Creo que es lo que necesitamos en este momento del aniversario. Entonces yo pensé en poder agarrar algo que llamamos en nuestra iglesia nuestra visión, que está en la parte de atrás del boletín. Si lo tienen ahí, den la vuelta, y ahí hay una frase. Hoy en la escuela dominical la estuvimos leyendo, nos propusimos memorizarla, pero la frase resume lo que vemos en el futuro, si es que Dios lo permite. Esta es la pasión de nuestro corazón y es la dirección en la que queremos avanzar como iglesia. Y se los voy a leer de esta declaración de visiones que vamos a tomar los próximos 5 domingos para hablar diferentes temas relacionados con lo que decimos acá. Así que hoy se los voy a leer y dice así: nuestra visión. Como iglesia bíblica misionera de San Justo, soñamos con ver el día cuando toda Argentina sea saturado con iglesias, donde se predique y se viva la palabra de Dios fielmente, produciendo una comunidad donde cada creyente esté adorando a Dios, madurando en el Señor y activamente involucrado en el servicio a los santos y la predicación del Evangelio, uniendo fuerzas en compañerismo hacia una extensión a todo el mundo a través del inicio de nuevas iglesias para la gloria de Dios y la salvación de muchos. Bueno, en esa declaración cada palabrita fue pensada y puesta ahí porque refleja algo que valoramos, algo que creemos y algo que deseamos. Refleja las pasiones de nuestra iglesia. Y esta mañana vamos a empezar viendo la primer parte de esa declaración, donde dice que estamos soñando como iglesia de ver toda Argentina saturado con iglesias, y al final usa otra expresión cuando habla de la obra misionera. Dice: hace una extensión a todo el mundo a través del inicio de nuevas iglesias. En nuestra iglesia valoramos y sentimos pasión por fundación de iglesias. Esta pasión no es única de nuestra iglesia. Toda esta declaración es la misma que todas las IBM tienen, y es la que hemos recibido y mamado desde que nacimos las iglesias bíblicas misioneras. Un sueño de ver iglesias en cada barrio, iglesias que puedan hacer la obra que Dios nos llamó a hacer en el lugar donde sean fundadas. Así que hoy vamos a hablar de eso. Antes de empezar con la predicación, quiero contarles algo. Si Dios quiere, vamos a implementar algo nuevo a partir de hoy, y es algo para todos los niñitos. Ahí, Patrick, ¿vos tenés las hojitas o ya las repartieron? ¿Ya están repartidas? Muy bien. Bueno, porque queremos incluir a los niños en lo que vamos a estar compartiendo cada semana. La verdad es que hay muchas cosas que hablamos que, dependiendo de la edad, un niño puede escuchar, entender o no entender mucho. Pero todos pueden entender la idea general que vamos a estar hablando, y queremos que mientras están escuchando o junto con los papás le puedan guiar a poder hacer un dibujito cada domingo durante la predicación que tenga que ver con el tema que vamos a estar hablando durante la predicación. Entonces, el dibujito de hoy
dice ahí en su apunte, siempre le voy a poner el tema del dibujito está adentro, que va a ser dibujar un misionero fundando iglesias. Así que pueden imaginarse ese misionero en cualquier lugar del mundo, puede estar en la selva, puede estar en la ciudad, puede estar en la China o acá en San Justo, pero van a dibujar a un misionero que esté fundando iglesias. Y después ese dibujito lo vamos a agarrar y lo vamos a colgar para que todos puedan mirar los dibujitos que hoy los niños van a hacer. Así que durante la clase, la predicación, los niños van a estar haciendo ese trabajito. Y todos los adultos van a estar tomando nota en sus hojitas para entender este tema de fundación de iglesias, ¿sí? Bueno, si miran en su apunte, yo le puse un subtítulo, Pasión por la saturación de iglesias, y el título que aparece abajo es Una ambición santa. El pasaje que vamos a leer fue escrito por un hombre que, si podríamos nombrar una característica de él, tendríamos que incluir la pasión como una de sus características. Es un hombre que desde que se convirtió, él vivió la vida cristiana a pleno. Su conversión es una de las historias de transformación de vida más sorprendentes de toda la Biblia. ¿Cómo fue que cambió tan drásticamente la dirección en la que él iba? Y a partir de ahí, él vivió su vida cristiana de una forma apasionada. Esa pasión le llevó a todo lo que él hizo a partir de ese día. Él se convirtió en un misionero, fundador de iglesias, y pagó grandes precios por un sueño que él tenía. En este pasaje que vamos a leer hoy, Pablo nos explica cuál era la pasión que le llevó a vivir de esa manera. Es triste ver que sea tan común que personas vivan vidas sin nunca abrazar algo por lo cual vivir. Vidas mediocres, vidas en las rutinas de cada día, pero sin creer de que hay algo que es más grande que él, por lo cual vale la pena dar todo su esfuerzo, dar todo su tiempo y su vida hasta lo máximo para alcanzarlo. A la vez hay gente que tiene ambiciones, pero esas ambiciones son ambiciones vanas, son ambiciones huecas, son ambiciones que cuando termine esta vida se van a esfumar y no van a dar ningún fruto, ningún resultado real. Y ellos van a sacrificar su vida, pero por una causa que no va a tener ninguna trascendencia. Cuando vemos al apóstol Pablo hablar de su pasión, él usa esta palabra ambición para hablar de qué hay en el corazón de un hombre apasionado. En el corazón de un hombre apasionado hay una ambición. La palabra ambición se usa muchas veces en una forma negativa, pero hoy yo la quiero cambiar a esa palabra y ayudarte a pensar en la palabra ambición en una forma positiva. La palabra ambición que Pablo usa acá no es una ambición egoísta, no es una ambición egocéntrica, es una ambición santa. ¿Qué es una ambición santa? Bueno, una ambición santa es una pasión por hacer algo que yo creo que es lo que Dios quiere que yo haga, y donde yo me voy a entregar con toda mi vida en la búsqueda de hacerlo, y voy a renunciar a cualquier cosa que tenga que renunciar, voy a dejar de lado cualquier deseo, cualquier otra cosa que podría estar haciendo, lo voy a abandonar para poder hacer esta cosa que creo y sé que Dios quiere que yo haga. Eso se convierte en una ambición santa, un pensamiento, un deseo que controla todo lo que yo hago. Así que lo que yo quiero que sea el resultado de esta predicación es que vos no solo escuches la ambición de Pablo. Porque Pablo, cuando escribió esto, no lo escribió solo para que la iglesia en Roma sepa cuál era su pasión, sino que lo escribió para que él pueda convertirse en un modelo, para que Pablo sirva como un ejemplo de lo que le he estado diciendo a través de todo el libro. Todo el libro de Romanos apuntó a una obra de gracia que Dios hizo en la vida de estos creyentes.
Y esa obra de gracia, de salvación, tiene que mover a los creyentes a responder a esa gracia. Del capítulo 1 al capítulo 11 de Romanos, Pablo explica esa gracia de la salvación. El capítulo 12 comienza con Pablo ahora cambiando y exhortando ahora a los creyentes ahora a vivir de acuerdo a esa gracia. ¿Y se acuerdan cómo empieza el capítulo 12, versículo 1? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Él, que es vuestro culto racional. Pablo le ruega a estos creyentes que ahora ya no vivan para sí mismos, que ahora sus cuerpos lo entreguen como un sacrificio en un altar para que sea usado por Dios para este propósito de salvación que Dios tuvo. Así que Pablo ahora cuando llega al capítulo 15 les va a dar su propio ejemplo. Les va a mostrar en la vida práctica cómo es una persona que se entrega en ese altar para ser usada por Dios. Y una de las características, una persona que entiende su salvación y que se coloca en el altar para servir a Dios, va a ser una persona apasionada por una ambición santa, por un deseo que le va a mover hacia todo lo que Él va a hacer. Así que en resumen, lo que voy a decirte durante toda esta predicación es esto: que abandones todas las ambiciones vanas que ahora están en tu corazón y que abraces una ambición santa que lleve gloria a Dios y que tu vida pueda dar ese fruto eterno. Entonces, vamos a leer el pasaje, vamos a leer desde el versículo 14 en adelante, donde Pablo entonces va a cerrar esta carta. Ya está en las últimas secciones, cerrando todo, dándole las aplicaciones y ahora dándoles este ejemplo y mostrándoles a esta iglesia cómo es vivir movido por esa ambición santa. Y dice el versículo 14, Romanos 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca le fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Como les decía, entonces Pablo va a describir esa pasión y va a mostrarnos qué es lo que produce esa pasión. Y en tus hojitas puedes seguir los puntos. El primer punto dice así: una ambición santa reconoce el fruto de la gracia de Dios. Una ambición santa. Cuando una persona tiene una ambición santa, lo que hace es reconocer el fruto de la gracia de Dios. Si vos vendrías leyendo todo el libro de Romanos, verías que en las últimas secciones Pablo se volvió bastante duro con esta iglesia. Pablo nunca había estado en Roma para el momento en que él escribió esta carta. Esto es una carta que Pablo escribió. Él estaba en la ciudad de Corinto y
y la envió a la iglesia que estaba en Roma. Él nunca había estado ahí, pero él conoce muy bien a la gente de Roma. ¿Sabes eso? Porque en el capítulo 16, Pablo le manda saludos a 26 personas distintas que llama por sus nombres. Entonces Pablo conoce la gente en la ciudad de Roma, conoce la iglesia en la ciudad de Roma, y en el versículo 5 también, en el capítulo 1, si mirás, Pablo dice que el testimonio de la iglesia de Roma fue desparramado por todo. La referencia no está bien, pero ahí en el primer capítulo, Pablo dice que él ha escuchado, en el versículo, en los versículos más adelante, Pablo explica cómo él ha escuchado, en donde él está, el testimonio de lo que ellos han hecho. Entonces, Pablo no estuvo ahí, pero conoce bien la iglesia de Roma. La iglesia de Roma conoce bien a Pablo. Pablo es un apóstol que ya había estado haciendo una obra tan amplia que la gente de ahí sabía muy bien quién era él. Tanto así que para ellos recibir la carta de Pablo era un gran honor. Y recibir este mensaje de parte de este hombre, lo recibieron con mucho entusiasmo. Cuando Pablo le escribe, el tema que él trata en todo el libro de Romanos gira alrededor de la justicia de Dios. Habla de cómo Dios salva por su gracia, dando su justicia al que no la tiene, por medio de la obra de Cristo. Y muestra a Pablo en todo el libro esa gracia de salvación y trata todo este tema. Pero esto no es lo último o lo que Pablo quiere lograr con todo este libro. No es solamente aclarar estas cosas para ellos. Él quiere que la iglesia vuelva a recordar las verdades del Evangelio que ellos ya saben, para que esas verdades del Evangelio ahora puedan impulsar a la iglesia a vivir una vida de acuerdo a ese Evangelio genuino, a vivir la vida de santidad a la que han sido llamados, pero también vivir la vida de servicio y de testimonio. Eso que leíamos, mencionaba en el capítulo 12, que se entreguen estas personas al servicio de Dios para la extensión de este Evangelio. Así que Pablo estuvo hablando de eso. En el capítulo 14, Pablo empieza a tratar algunos asuntos difíciles que tienen que ver con las relaciones dentro de la iglesia. Y se vuelve muy duro Pablo. Y cuando llega a este versículo, parece un quiebre. Porque por un lado, Pablo había sido muy duro corrigiendo a esta iglesia. Pero ahora Pablo va a tener palabras de afirmación. Pablo va a decir palabras que van a alentar a esta iglesia, que van a mostrar que esta iglesia es una iglesia verdadera, una iglesia genuina. No es una iglesia perfecta. Tienen mucho por crecer todavía. Tienen muchas cosas para aprender. Hay que cambiar muchas conductas que no están bien. Pero esta iglesia tiene las evidencias de personas que han sido salvadas. Y eso lo apasiona a Pablo. Pablo lo disfruta y lo reconoce. ¿Por qué? Porque eso es el fin de su vida. El fin de la vida de Pablo es ver a los gentiles convertidos al Evangelio. Y aunque él nunca estuvo en Roma, cuando él escucha que en Roma hay un grupo de gentiles, de personas no judías, que se han convertido, su corazón está lleno de gozo. Así que lo primero que vas a ver ahí en el versículo 14 es cómo Pablo resalta esto en la iglesia. Mira cómo lo dice, el versículo 14 dice así: pero estoy seguro de vosotros, hermanos. Estoy seguro de vosotros, hermanos. Pablo, aunque no estaba ahí, lo que él había escuchado era suficiente para saber que esta iglesia era una iglesia genuina. ¿Qué es lo que está seguro? Estoy seguro de vosotros, hermanos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Bueno, esas tres observaciones que Pablo hace son muy útiles, porque ahí vos podés resumir cómo ver la vida auténtica de un creyente. Pablo resume en esas tres cosas lo que él ve que estas personas son. Y él dice, primero, están llenos de bondad.
esa expresión, llenos de bondad, bueno, la palabra lleno significa que es rebalsa, es evidente a todos, están completos de esto. Y la idea de bondad aparece varias veces, por ejemplo aparece en Gálatas 5 como uno de los frutos del Espíritu. La bondad como un fruto del Espíritu. La bondad tiene que ver con una vida de justicia y amor benevolente que se entrega por otros. La bondad es que estas personas mostraban el carácter de Cristo en su vida, cada día. Si vos mirás este versículo y te vas para atrás y ves las otras cosas que Pablo le dice a esta iglesia, te das cuenta de que esto no era un sinónimo de que ellos nunca ofendían, de que ellos nunca lastimaban, de que nunca había problemas. Esos problemas estaban. Pero había algo que iba más allá de esos problemas. Había bondad real en el corazón. El amor de Cristo estaba en esos corazones. Y Pablo lo reconoce. Ustedes tienen esa característica. Y eso es lo que debería ser. La verdadera fe debería verse en mi conducta y debería verse en mis relaciones. Y Pablo dice, yo lo veo en ustedes. Segundo dice, ustedes están llenos de todo conocimiento. Ahí lo que Pablo está diciendo no es que ellos ya saben todo, porque nadie puede saber todo. Ahí en Romanos hay un punto en donde Pablo se pone a hablar de la gracia de Dios y dice, ¿quién puede entender la mente de Dios? ¿Quién puede saber todo de Dios? Nadie lo puede saber. Pero a esta iglesia Pablo les mira y dice, ustedes tienen conocimiento. O sea, ustedes han escuchado el Evangelio, tienen enseñadores que les han instruido y saben suficiente. O sea, con lo que ya sabes, podés vivir la vida cristiana. Podés vivirla a pleno, porque el conocimiento está. Y esto para Pablo era algo muy valioso. Y que él se lo reconozca a esta iglesia, para esta iglesia debe haber significado muchísimo. Ustedes conocen la vida cristiana. Ustedes lo muestran en el fruto. Y mirá el último. De tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Es tanto el conocimiento que tienen, y es tanto el amor real que está, que ustedes son capaces de encaminarse uno al otro. Cuando uno cae, hay otro que le puede levantar. Cuando uno se está desviando, cuando uno se está enfriando, cuando uno se está apartando, hay otro que es capaz de traerle al camino, de instruirle, de acompañarle, de alentarle, porque ustedes tienen todo eso y ustedes son capaces de hacerlo. Pablo no dice que siempre lo hacían. Lo único que dice es que son capaces de hacerlo. Pero estas son cosas preciosas. Para Pablo ver una iglesia así es la meta para la cual él trabaja. Esto es lo que él desea ver. Por eso cuando él lo identifica y lo ve, él lo reconoce. Y él lo alienta. Y él se los dice a ellos. ¿Por qué Pablo se lo dice? ¿Por qué Pablo toma el tiempo para decirle, miren, yo veo estas cosas, estas virtudes en ustedes? Pablo podría haberle dado todas las exhortaciones y no haberle dado ningún aliento. Pero el aliento es importante, ¿no? ¿No ha sido bueno en tu vida cuando alguien se ha acercado y te ha dicho, mira, observé esto? Y eso es algo precioso. Dios está haciendo una obra en tu vida. Hay algo que veo que está cambiando en tu corazón, en tu carácter. Hay una actitud que tuviste, hay una palabra que dijiste, hay una acción que hiciste que muestra la vida real de la obra de Dios en tu vida. Eso es algo que alienta el corazón, ¿no? Qué triste cuando alguien tiene una mirada crítica donde lo único que puede decir es todo lo que ve mal en las demás personas. Y nunca hay palabras de afirmación. Porque las palabras de afirmación son necesarias para que el pueblo de Dios entienda qué es lo verdaderamente valioso. Es como tu hijito, ¿no es cierto? Cuando vos querés que sepa él, cuando hay algo que es importante para vos, cuando hay algo que es bueno, lo que vos haces es afirmarlo. Es decirle, bien, eso es lo que hay que hacer. Seguí así, adelante. Esa es la verdadera vida. Así que esto es lo que Pablo está haciendo. Él está mirando una iglesia y él está diciendo, bien. Eso tiene que ser una iglesia. Así tienen que vivir los creyentes. Tienen que estar
con el conocimiento, con un corazón transformado, lleno de bondad y con una actitud de servirse unos a otros para edificarse unos a otros. Eso es algo precioso. Ahora, ¿sabes por qué Pablo ve eso? ¿Sabes por qué Pablo se toma el tiempo para reconocer eso en la iglesia? Porque esa es su ambición. Su ambición santa tiene que ver justamente con eso que él está observando. La ambición santa de Pablo es que esto sea reproducido en todo el mundo. Que esto sea real en cada rincón. La vida tal como la están viviendo ahí, en Roma. Y por eso él se goza con Roma. Entonces, cuando uno tiene una ambición santa, uno puede reconocer el fruto de la gracia de Dios. Y puede decirlo y afirmarlo y entenderlo. Porque uno valora eso. Segundo lugar, una ambición santa reconoce el propósito de la gracia de Dios. Una ambición santa reconoce el propósito de la gracia de Dios. En el versículo 15, Pablo va ahora a explicarle a la iglesia en Roma por qué fue que él les escribió lo que les escribió. ¿Y por qué se los escribió de la manera en que se los escribió? Pablo arranca diciendo, yo estoy alegre de que ustedes sean esto. Pero permítanme la valentía de hablarles para que eso siga creciendo. Para que eso siga forjándose y que ustedes puedan vivir el fruto de esa gracia. Aún más allá de lo que han visto hasta hoy. En el versículo 15, mira cómo arranca, dice, mas os he escrito, o sea, todo lo que él escribió en el libro de Romanos, en parte con atrevimiento, y acá Pablo está reconociendo algo. Está diciendo, hay cosas que yo les dije acá, que me estoy atribuyendo un lugar de autoridad que ustedes no me dieron. Ustedes no me dieron la autoridad para hablarles como les hablé, pero yo me la tomé a esa autoridad. Me tomé el atrevimiento de hablarles y corregirles y decirles lo que tienen que hacer. Y lo reconozco, dice Pablo. Les hablé con atrevimiento. No solamente les habló con atrevimiento, dice algo más. Les hablé para hacerles recordar. Todo lo que yo les dije, sé que no es nuevo para ustedes. Son cosas que ustedes ya sabían. Pero necesitaban volverlas a escuchar. Todo el libro de Romanos. Cuando Pablo les explicó los detalles de la salvación. Y yo estoy seguro que si yo me pararía y hablaría acá los detalles que Pablo habló, muchas de estas cosas ustedes también los conocen en esta iglesia. Pero saber no es suficiente. Creo que los problemas más grandes que tenemos los creyentes suelen estar en cosas que ya sabemos, pero que no las estamos haciendo. Y necesitamos recordatorios. Necesitamos una y otra vez que te recuerden las mismas cosas. Así que acá te doy entre paréntesis una advertencia. Si alguna vez estás sentado y vos estás escuchando algo y decís, esto yo ya lo sé, no apagues tu mente en ese momento y digas, no lo necesito. Porque lo que más necesitas es recordar lo que ya sabes. Hay un lugar para aprender cosas nuevas. O sea, es importante aprender cosas nuevas. Pero gran parte de la vida cristiana se trata de recordar las cosas que ya sabemos. Entonces Pablo le dice a la iglesia, miren, yo me tomé el atrevimiento de hablarles con una autoridad que ustedes no me dieron, pero yo me la tomé. Yo les hablé de cosas que ustedes ya sabían. ¿Y por qué lo hice? ¿Por qué les escribí toda la carta de Romanos? ¿Y por qué les hablé de esta manera? Mira, dice acá. Por la gracia que de Dios me es dada. Yo lo hice a esto porque Dios me dio una gracia. Por esa gracia es que yo les estoy hablando. Ahora si vuelven atrás al capítulo 1, miren el versículo 1. Cuando Pablo empezó toda la carta, él les dijo
a los romanos por qué él se va a tomar este atrevimiento y por qué él le va a hablar de estas cosas que ellos ya saben. ¿Por qué? Mirá el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo recibió de Dios una gracia. ¿Qué gracia? La gracia de ser un siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo fue apartado por Dios para que él sea el enviado a los gentiles. Así que Pablo dice, ahora al final del libro, esta es la razón por la que yo les escribí así. Porque yo entiendo el regalo que Dios me dio, que fue el regalo de poder ser un enviado, un apóstol al mundo gentil. Y por eso yo me tomo este atrevimiento. Es interesante que Pablo llame, ahí en el versículo 15, el apostolado como una gracia de Dios, un regalo de Dios. Servir a Cristo para extender el evangelio y llevarle las verdades del evangelio a personas que nunca lo escucharon o para edificar iglesias es un regalo de Dios. Es un regalo del cual no somos dignos. Nadie puede reclamarle a Dios y decir, Dios, ¿por qué no me usás de esta manera o de aquella manera? Porque Dios no nos debe nada. El ser instrumentos de Él y que Él quiera usarnos para una tarea específica no es mérito nuestro. No es que yo puedo aspirar a ser un misionero porque yo sí soy más fiel que otros. Yo sí soy más esforzado que otros. Yo sí sé más que otros. Yo sí fui al instituto y otros no, y entonces yo puedo hacerlo. No hay ningún mérito en la obra del Señor. Es solamente la gracia de Dios. Pablo ahora está hablando de su apostolado, su tarea de llevar el evangelio al mundo entero. Él dice, es por la gracia de Dios. Y esta gracia me fue dada a mí. Esta gracia es la gracia de ser un ministro de Jesucristo. La gracia que Dios le dio a Pablo, y por eso es que el Pablo le está hablando a la iglesia en Roma de esa manera, es la gracia de ser un ministro. La palabrita ministro ahí es una palabrita interesante, porque es una palabra que la raíz tiene que ver con el sacerdocio. Lo podríamos traducir así: Dios me dio la gracia de ser un sacerdote de Jesucristo. Más adelante, él dice que él va a ofrecer ofrendas a Dios. Esa misma idea de sacerdote. Te digo que es una palabra interesante porque Pablo la usa muchas veces. Pero Pablo dice que todos los creyentes son sacerdotes. Ahora Pablo está él mirándose a él mismo y está diciendo, yo tengo esta bendición, este regalo de Dios de ser su sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Ya lo vimos en el Antiguo Testamento, ¿no? Un sacerdote era una persona que fue designada por Dios para ser un intermediario y para poder presentar en la presencia de Dios, en santidad, una ofrenda de adoración a Dios o expiación por el pueblo. Ese sacerdote ofrece estos sacrificios y Pablo ya usó esa idea antes. ¿Se acuerdan en el capítulo 12? Miren, denle una vueltita atrás. Yo se lo cité varias veces, pero míralo ahí en tu Biblia. Romanos 12:1. Cuando Pablo dice, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo te está diciendo así: vos sos un sacerdote de Dios. Vos tenés que ofrecer sacrificios a Dios. En este pasaje, el sacrificio que vos vas a ofrecer es tu propio cuerpo. Vos vas a ofrecer tu cuerpo como un sacrificio vivo para que sea usado por Dios.
Ahora Pablo vuelve a retomar esa idea en el capítulo 15. Y está volviendo a hablar y dice, yo soy un sacerdote, por la gracia de Dios, un ministro soy. Y voy a ofrecer sacrificios. Pero los sacrificios que Pablo va a ofrecer son distintos. ¿Qué va a ofrecer Pablo en sacrificio acá? En el versículo 16, 15-16, volvemos. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ahora Pablo está cambiando la imagen y está diciendo lo que yo voy a ofrecer como una ofrenda es el pueblo gentil, los gentiles. A ellos los voy a ofrecer a Dios como ofrenda. Esto es una imagen un poco rara, porque Pablo está imaginando que acá los gentiles son las personas a las que él fue enviado a predicar. Pablo dice, yo les hablo a ustedes porque yo sé que esto soy. Y mi tarea es agarrarlos a ustedes y ofrecerlos a ustedes a Dios como una ofrenda. Pablo está imaginando el día futuro cuando él esté delante de Cristo. Y delante de él rinda cuenta de su ministerio. Y en ese momento, Pablo va a adorar a Dios con sacrificios que él va a entregar. Pero ¿cuáles son esos sacrificios de adoración a Dios? Son las personas que se han convertido por medio de su predicación en todo el mundo gentil. Pablo quiere llegar al cielo con esos sacrificios. Porque él entiende que él es un sacerdote. Él fue creado para adorar a Dios. Y el medio para adorar a Dios son estas personas convertidas. El propósito de la gracia. Estamos hablando, Pablo lo usa para, ¿no es cierto? Ahí en el versículo 16, para ser ministro de Jesucristo. Dios me dio la gracia de ser para que yo lo haga. Para que los gentiles les sean ofrenda. Este es el propósito. El propósito por el que Dios lo hizo a Pablo, le dio a Pablo el apostolado, es para que Pablo tenga que ofrecer el día que él esté en la gloria, en adoración a Dios. Y es las personas que fueron convertidas. Ahora, esto no quiere decir que de alguna manera estas personas le pertenecen a Pablo. Esto solo quiere decir que son el medio por el cual Pablo va a adorar a Dios por toda la eternidad. ¿Vos podés entender eso? Vos tenés una sola vida y vos has recibido una gracia de parte de Dios. Tal como Pablo, vos también has recibido un llamado a ser un ministro, un sacerdote de Dios. Esa es tu identidad. Tu tarea es ser audaz, ser valiente en la predicación y hacer lo que te toca hacer hoy, sabiendo que un día el fruto de eso que vas a hacer hoy van a ser almas convertidas a Cristo, que van a ser de adoración a Dios por toda la eternidad. Entonces Pablo le dice, miren, a la iglesia de Roma, yo les hablé con audacia a ustedes. Y no me preocupa haberlo hecho, porque eso es lo que me toca hacer. ¿Y saben por qué me toca hacerlo? Porque ustedes son gentiles. Y yo fui enviado a los gentiles. Y fui enviado para que yo pueda ofrecer sacrificios a ustedes frente a Cristo. Entonces yo quiero ir también a Roma, dice en el capítulo 1. Yo quiero ir a predicarles el evangelio también a ustedes, para tener algún fruto entre ustedes. Quiero ver personas nacer de nuevo. Quiero ver la iglesia edificada, para que Dios sea glorificado por medio de esos sacrificios. Entonces el propósito de esa ambición santa, aunque Pablo no los conocía, tuvo la valentía de hablar en la forma que lo hizo,
porque él entiende que para eso fue llamado a ser un apóstol. Esa es su función, esa es su tarea, esa es su identidad. Él lo debe hacer. Y así nosotros también. Bueno, en tercer lugar, una ambición santa reconoce los logros de la gracia de Dios. Una ambición santa reconoce los logros de la gracia de Dios. Entonces Pablo acá va a decir, en primer lugar, yo reconozco que ustedes tienen lo que yo aspiro que todos tengan. Yo les hablé con audacia porque yo entiendo mi lugar. Mi lugar es ser un sacerdote y lo voy a hacer porque ustedes son parte de mi ámbito, son parte de mi tarea, hacerlo con ustedes. Y ahora Pablo va a tomar un tiempo para decir, yo veo esa gracia en acción. Veo que Dios está dando fruto. Veo que Dios está dándome eso para lo cual Él me salvó. Y lo veo y debo agradecerle a Dios por esto. Mira lo que dice el versículo 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Hay algo raro acá. Si vos vendrías leyendo el libro de Romanos, te darías cuenta que Pablo le mostró a esta iglesia que ellos no tienen nada de qué gloriarse. Una y otra vez Pablo le mostró que la gente que más piadosa parece no aporta nada a su salvación. Todo es basura para Dios. Nada puede impresionar a Dios. Nada aporta nada. Todo lo bueno que hay en tu vida es lo que Dios ha puesto ahí. Por eso toda la gloria debe ser para Él. Ni siquiera, Pablo termina mostrando de que ni siquiera vos podés tomar gloria en haber elegido a Dios. Porque aún la gracia de Dios permitió que vos escuches el Evangelio y obró para que vos puedas responder al Evangelio. Entonces no hay ningún mérito, no hay nada de qué gloriarse. Todo lo que vos hagas para Dios, toda la gente que vos puedas alcanzar para Dios, todas las iglesias que puedas fundar, no te darían ningún mérito. Porque vos no tendrías nada valioso por vos mismo. Todo eso es la obra de Dios. Pero acá Pablo dice, tengo de qué gloriarme. Dice, hay algo de lo que yo me puedo gloriar. Hay algo que yo puedo tomar como algo valioso donde gloriarme en esto. ¿Y en qué? Pablo dice esto. Yo debo gloriarme y tengo en qué gloriarme en Cristo, en lo que a Dios se refiere. Versículo 18. Porque no osaría hablar, o sea, no podría hablar de mí, de ninguna otra cosa, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. De lo que Pablo se va a gloriar ahora es de esto, lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Fíjate qué precisas son esas palabras. Pablo habla de él mismo como si él fuese a ser solamente un instrumento, solo una herramienta, pero el que lo hace realmente es Cristo. Cristo lo hace por medio de Pablo. Ahora, entonces, si Cristo lo está haciendo, Pablo no tiene ningún mérito. Todo lo que él hace, él no puede gloriarse en él mismo. Pablo no puede decir qué bien que lo hice, cuánto logré, porque él no hizo nada. Él fue solamente el medio, solamente la herramienta. Es como si el pincel diría, qué buen cuadro que hice. Sería algo absurdo, ¿no? Porque el pincel es pasivo. El pincel solamente es movido por la mano del pintor. Él no está quieto, está en movimiento. En ese sentido no es pasivo, es activo el pincel. Pero el movimiento no viene de él, viene del pintor. Por eso al que alabamos es al pintor cuando termina su cuadro. Y Pablo dice eso. Yo miro mi vida y veo a Cristo obrando. Y por eso yo me glorío. Una persona que tiene una ambición santa para Dios se gloría en lo que Cristo hace por medio de él. Porque para esto Cristo lo está haciendo. Él lo está haciendo para ser glorificado. Y debe ser glorificado. Y
Pablo reconoce eso y mirá qué es lo que ha estado haciendo Cristo. Cristo lo ha estado haciendo por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Fíjate cómo lo llama acá. Lo que Pablo está hablando de la salvación que está llegando a los gentiles. Pero ¿viste la palabrita que usó? La palabrita fue obediencia. La salvación de los gentiles se ve en la obediencia de los gentiles. Pablo no se contenta solamente con números, no se contenta solamente con personas que anotamos en una lista que hicieron manifestación de fe. Pablo se goza en la obediencia de los gentiles. Porque el Evangelio, cuando llega a una vida y esa vida abraza el Evangelio, eso es lo que produce un cambio, una transformación, un quiebre de lo que era antes. Mi vida egocéntrica ahora se vuelve una vida cristocéntrica. Ahora ellos obedecen. Y Pablo se goza en eso. Entonces, dicho de otra manera, sería así. Cuando vos estás absorbido por una ambición santa, en primer lugar vos podés ver en otros ese fruto de la gracia de Dios. Podés entender que a vos Dios te dio la gracia para que vos seas un sacerdote y vas a hacer lo que sea necesario para presentar a esas personas frente a Cristo. Y acá en tercer lugar, vas a reconocer todo lo que haces como una obra de la gracia de Dios. Y vas a darle a Él la gloria por eso que Él está haciendo en tu vida. Porque esa ambición es una ambición santa. Es una ambición que no tiene que ver con lo que vos vas a hacer. Porque lo que Pablo fue llamado a hacer es algo que humanamente es imposible. Lo que Pablo fue llamado a hacer es imposible humanamente. Él no puede convertir ni a una sola persona. Pero lo que sucedió fue algo mucho más grande que eso. No solo una sola persona fue convertida. Una obra que abarcó una región enorme. Y es lo que Pablo sigue diciendo. Bueno, lo hice con la palabra y con los hechos. Mirá, ahí, interesante. Cristo, por medio de Pablo, hizo una obra que trajo a los gentiles a la obediencia, pero Cristo la hizo a esta obra por medio de las palabras y los hechos de Pablo. Por medio de lo que Pablo dijo y por medio de lo que Pablo hizo, Cristo trajo a la salvación a estas personas. El mensaje y la vida de Pablo estaban en armonía. Este fue el medio. Y no solamente Dios usó el mensaje y la vida de Pablo en armonía, sino que Dios usó también señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. Era obvio cuando Pablo hacía la obra que esto no es obra de hombres. Porque Dios le daba a la obra de Pablo este ingrediente, las señales y los milagros. Y le daba el poder del Espíritu Santo. En ese tiempo, Pablo tenía de parte de Dios el poder para hacer milagros sobrenaturales, que hoy no son la forma en la que Dios confirma su obra. Pero la salvación es una de esas formas. Y Dios muestra y confirma de esa manera. Entonces, Pablo está hablando de cómo lo hizo y mirá lo que sucedió. Saliendo a predicar con sus palabras y con su vida, con el poder del Espíritu Santo, Dios trajo a la obediencia a los gentiles. De tal manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Lo que Pablo está diciendo acá es asombroso. No, es difícil tenerlo en mente ahora para nosotros en el mundo moderno. Pero primero tenés que entender, acá cuando Pablo habla desde Jerusalén, Pablo entiende que ese fue el punto de partida del Evangelio. Ese fue el mensaje de Jesús en Hechos 1:8, partiendo de Jerusalén hasta el último de la tierra. Así que Pablo hizo de ese el punto de partida y desde Jerusalén hasta Ilírico. Ilírico queda a unos 2.200 kilómetros de Jerusalén. 2.200 kilómetros sería como la distancia de acá hasta Bolivia, hasta Santa Cruz. Fueron 2.250 creo cuando viajamos con Neri hasta allá. De acá hasta Santa Cruz, Bolivia, te lleva en auto 2 días de viaje, unas 30 horas manejando para llegar, si todo va bien.
claro, pero en ese tiempo no había autos. En ese tiempo se hacía todo caminando, la mayoría. Había partes donde Pablo tomó barcos para cruzar de un lugar a otro. Pablo arma un círculo en el mapa y está hablando de una región de 2.200 kilómetros de radio y está diciendo, todo esto yo lo llené del Evangelio. Pablo se tomó muy en serio la comisión que Cristo le dio. Cristo le dijo, vos sos un apóstol a los gentiles, tenés que presentar a los gentiles como un sacrificio a Dios en adoración. Y Pablo salió con esa tarea. Se lo tomó muy en serio. Él no lo tomó a la ligera. Él no lo pensó en términos vagos. Y él no dijo, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a empezar a hacer la tarea y vamos a ver si es que da algún fruto. Pablo se propuso hacer esto. Esto era imposible humanamente. Pero él creyó que es posible divinamente. Y si Dios le encomienda esa tarea, entonces él se va a entregar a esa tarea. Pablo armó una estrategia. ¿Cuál fue la estrategia de Pablo para llenar toda esa región del Evangelio? Obviamente, él no puede predicarle a todas las personas, ¿no? O sea, es imposible directamente para Pablo y para cualquier persona que él solo, en el periodo de los años que él estuvo, haya predicado personalmente a cada persona de toda esa región. Es imposible. Eso no es lo que está diciendo Pablo cuando dice todo lo he llenado del Evangelio. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir cuando dice todo ya lo llené? Mirá el versículo 23. Mirá, salten un poquito más adelante. Usa otra expresión. Ahora Pablo dice, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros. Mirá esto. Pablo hacía muchos años que quería ir a Roma. Pero nunca fue a Roma. ¿Por qué nunca fue a Roma? ¿Por qué nunca Pablo fue a Roma si él quería ir a Roma? Él tenía una ambición santa que no le permitía hacer algo que él quería hacer para hacer lo que él debía hacer. Y por muchos años él no podía ir. Ahora, solo por una razón va a ir a Roma. ¿Cuál es la razón? Él quiere ir a España. ¿Por qué quiere ir a España? Es el punto más lejano conocido de Europa. Desde el lugar donde está Pablo, es el punto más lejano al que se puede llegar. Pablo quiere llegar hasta el fin del mundo, desde donde él está parado. ¿Sí? Él quiere cumplir con esa misión y aparentemente Pablo lo logró. En un momento cuando fue liberado de la prisión en Roma, él pudo viajar a España y hacer ese viaje que él quería hacer. Pero Pablo solo va a ir a Roma porque desde Roma va a ser encaminado para llegar a España. La ambición que él tiene le absorbe. Pero, ¿qué quiere decir? Fíjate la primera expresión en el versículo 23. No teniendo más campo en estas regiones. Ya no tengo más nada para hacer acá, dice Pablo. A ver. Papi, ¿hace cuántos años estás trabajando acá en la zona de La Matanza? Desde que fundaste la primera iglesia hasta ahora. 36 años. ¿Queda más por hacer acá? ¿Vos te imaginás, papi, que algún día llegue un momento donde pienses, ya no queda más nada para hacer en todo el país de Argentina? ¿Te imaginás que llegue un momento de eso? Es difícil de imaginar, ¿no? ¿Pero a qué se refería? ¿No queda más gente a quien predicarle? Evidentemente queda más gente a quien predicarle, porque Pablo en 2 de Timoteo, cuando él escribe a su discípulo que está pastoreando en Éfeso, que es parte de esta región, le dice, haz obra de evangelista. ¿Hay que predicar todavía el evangelio? Claro que hay que predicar. Hay mucha gente que todavía ni escuchó el evangelio y ni se convirtió en esta zona. ¿Cómo es que Pablo dice, no hay más nada para hacer? Bueno, es que Pablo tenía una estrategia. La estrategia de Pablo era así. Cuando él dice todo lo llené del evangelio, ¿qué es lo que Pablo hizo en la práctica? ¿Qué es lo que Pablo logró hacer? Bueno, lo que hizo Pablo fue fundar, por lo que creemos, 12 iglesias. 12 iglesias en toda esa región. Pero estas iglesias
fueron fundadas de forma muy estratégica. Fueron fundadas en lugares desde los cuales Pablo creía que el evangelio podía ser llevado por esa iglesia a toda la región. Así que en el primer viaje misionero, Pablo fue fundando algunas iglesias. En el segundo viaje misionero, Pablo no arrancó fundando iglesias, ¿no? No fue a lugares nuevos en el segundo viaje misionero. ¿A dónde fue en el segundo viaje misionero? Lo vimos en Hechos capítulo 16 el año pasado. Pablo fue a visitar esas iglesias que ya había fundado. ¿Para qué? Para fortalecerlas. ¿Para qué? Para que esas iglesias hagan la tarea. ¿Qué tarea? La tarea de fundar iglesias en todos los pueblos a sus alrededores. Y sucedió así. Ahí en Hechos 16, Pablo dice que fue fortaleciendo iglesias y crecían en número cada día. Esas iglesias que Pablo fundó, fundaron muchas más iglesias. Aparentemente, por ejemplo, las iglesias que se fundaron en toda la provincia de Asia Menor salieron de la iglesia de Éfeso, o la mayoría. Este fue el diseño de Pablo, este fue el plan de Pablo. Entonces Pablo ahora llega a un punto donde él dice, no tengo más nada para hacer. ¿Por qué no tiene más nada para hacer? ¿No hay nadie a quien predicarle? No, ya se fundaron las iglesias en todos los puntos desde los cuales esas iglesias pueden alcanzar toda esta región de 2.200 kilómetros de largo. Así que ahora estoy pensando ir a otro lugar central desde el cual el evangelio se va a esparcir. Pero se va a esparcir ¿a partir de qué? A partir de iglesias. ¿Saben que cuando yo era niñito, escuchaba mucho hablar de la obra misionera? Y me contagié de esa pasión, de personas apasionadas por la obra misionera. Desde chiquito yo siempre dije, quiero ser un misionero. Desde los 8 años en un fogón, yo oré al Señor, Señor, quiero ser un misionero, úsame para tu gloria. Pero les confieso esto, cuando era niño y pensaba en un misionero, no podía ver en mi mente, una imagen clara de lo que es un misionero. Para mí un misionero era una persona itinerante que iba predicando en algún lugar de alguna manera y de esa manera el evangelio estaba avanzando. Pero no es así. Muchas veces nosotros aún tenemos esa imagen distorsionada del apóstol Pablo. Un misionero, y yo fue trabajando en una iglesia local, creciendo y madurando y entendiendo mejor una visión de fundación de iglesias, que entendí lo que hace un misionero. Un misionero, como Pablo, es esta persona que tiene una ambición santa. ¿Qué ambición? La ambición es que todos se conviertan. ¿Cómo va a suceder? Por medio de iglesias. Iglesias que funden iglesias y que puedan alcanzar regiones enteras donde todos puedan llegar a ser maduros en Cristo Jesús. Eso es lo que un misionero debe hacer. Y eso fue aclarándose cada vez más en mi mente. Y aún hasta el día de hoy, cada día voy entendiendo mejor eso. Y pudiendo corregir las cosas que no estoy haciendo bien. Y corrigiendo, porque yo sé que a eso Dios me ha llamado a mí. Dios me ha llamado a mí a tener una parte en esta tarea que Pablo está describiendo acá. ¿La tarea cuál es? La tarea es llenar todo del evangelio. Esa es la tarea. ¿Cómo se llena todo del evangelio? Se llena por medio de obreros que fundan iglesias en lugares estratégicos donde iglesias pueden fundar más iglesias en todos los rincones y así cada persona ser llevada a ser como Cristo. Pablo dice entonces, todo lo he llenado del evangelio. Entonces, una ambición santa, primero, reconoce el fruto de la gracia de Dios, reconoce el propósito de la gracia de Dios, reconoce los logros de la gracia de Dios. Y Pablo termina todo esto, no lo digo para gloriarme en mí, ¿no? Lo digo para exaltar a Cristo, porque Él lo hizo por medio de mí. ¿Y cómo me usó? Me usó por medio de mis palabras y mi conducta, con el poder del Espíritu Santo que se manifestó en mi vida, y entonces todo lo llené del evangelio. El último es una ambición santa, reconoce la diligencia de la gracia de Dios. La gracia de Dios no me hace pasivo frente a esto. Cuando Pablo habla de que Él es el instrumento, de ninguna manera Pablo entiende de que Él tiene que esperar que Dios lo mueva. Es Él el que
va a moverse. Cuando Él se mueva, es Dios quien le está moviendo. Pero Él no es pasivo en esto. Pablo va a ser diligente. Pablo va a entregarse a esta tarea. ¿Cuál tarea? La tarea de fundar iglesias. La tarea de fundar iglesias en lugares estratégicos que pueden llenar todas las regiones con el Evangelio. A esa tarea Él se va a entregar. Por eso dice el versículo 20. Y de esta manera, hablando de la forma en la que lo hizo, de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. Me esforcé a hacerlo. La idea de esforzarse es me estiré para poder hacerlo. Predicar el Evangelio. Esa es la tarea, predicar el Evangelio. No hay otra manera de hacerlo. Fundar iglesias no es una cuestión de marketing. Yo tristemente veo métodos de fundar iglesias que no tienen que ver con predicar el Evangelio. Personas que se ocupan de tratar de reclutar para su movimiento gente de otras iglesias para fundar sus propias iglesias. Las iglesias no se edifican de esa manera. Lo que hace a un movimiento de fundación de iglesias ser bíblico y ser espiritual es que se enfoca en el evangelismo, en la predicación del evangelismo, en la tarea de la Gran Comisión, predicar, discipular a estas personas. Algo que no tiene esos ingredientes no va de acuerdo al patrón de Dios, no va de acuerdo al patrón espiritual. Y esto es lo que Pablo dice, yo me forcé a predicar el Evangelio. Y Pablo tiene una prioridad. Esto es lo que muestra, ¿no es cierto?, la estrategia de Pablo también. Porque dice, yo me forcé a hacerlo, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo piensa en esto, si yo voy a edificar una iglesia, tiene que ser una iglesia que está construida sobre el fundamento que yo voy a colocar. Es muy difícil terminar lo que otro empezó. Es muy difícil revertir los patrones, los pensamientos, las conductas que se han generado. Hay muchas personas o algunas personas de ustedes que están acá que llegaron a nuestra iglesia de otros contextos. Muchos de ustedes, o hay algunos de ustedes que asistieron a otras iglesias pero nunca habían entendido el Evangelio y acá nacieron de nuevo y acá entendieron la gracia. Hay otros que sí habían entendido el Evangelio y llegaron a nuestra iglesia. Pero podrían dar testimonio, tal vez algunos de ustedes, de cómo fue tan lento ese proceso de revertir todos esos criterios, pensamientos, formas que costó entender de cómo es la vida espiritual real. Que vos decís, si se hubiese puesto ese fundamento desde un principio, me hubiese ahorrado años de vivir esta vida que no es la vida espiritual a pleno. Y entonces vos entendés un poquito de lo que significa tratar de edificar sobre un fundamento ajeno. Alguien más puso el fundamento y ahora estás tratando de construir sobre eso. No es fácil. Dios lo puede revertir, pero Pablo dice, miren, si vamos a enfocar y tener una ambición santa de extender la obra del Señor, nuestro enfoque central tiene que ser predicarle el Evangelio a personas que no conocen el Evangelio. Ir a lugares donde nunca se ha escuchado el Evangelio. Si es posible llegar a una región donde nadie nunca escuchó hablar ni siquiera el nombre de Jesús, preferimos eso. Cuanto menos saben, mejor. Cuanto más saben, más difícil. No es que no hay que alcanzarlos, sí hay que alcanzarlos. Y sí hay que hacer trabajos de restauración en personas y en iglesias. Pero Pablo tiene una ambición, que es la ambición de que todo sea llenado del Evangelio. Y para eso hay que enfocarse en las personas que no escucharon el Evangelio. Bueno, esto nos guía en dos direcciones. Primero, como iglesia, tenemos que pensar cómo podemos llevar el Evangelio a lugares que nunca han escuchado. Esos lugares no son fáciles de llegar. ¿Sabés por qué nunca escucharon? Porque nadie quiere ir a esos lugares. Lo que necesitamos es gente de nuestra iglesia que diga esto. ¿Dónde está el lugar donde nadie quiere ir a predicar el Evangelio? Y yo voy a ir a ese lugar. Esa clase de ambición santa es la que se necesita. Quiero ser un sacerdote de Dios que lleve un día a Dios el fruto de esa adoración en personas que se conviertan en esos lugares donde nunca se escuchó el nombre de Jesús. Y necesitamos como iglesia pensar también en todos los barrios donde no
iglesia donde la verdad del evangelio se esté predicando. Hay muchas iglesias, pero ninguna donde se escuche el evangelio. Esas personas necesitan el evangelio también. Entonces, lo que necesitamos es una ambición santa basada en este principio: alcanzar a las personas que no tienen a Cristo. Cuando nuestra iglesia se acomode y empiece a crecer en base a personas que creen que esta iglesia es mejor que la otra y por eso se cambian de iglesia, la iglesia va a fracasar en su misión. Así no debe crecer esta iglesia. Esta iglesia no cierra sus puertas al que viene de otra iglesia, pero esta iglesia no apunta a alcanzar a esas personas. Nuestra iglesia tiene una pasión por las personas que no tienen a Cristo aún, en nuestro contexto y en el mundo. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Mira la imagen que usa: para no edificar sobre fundamento ajeno. Esta idea de edificar sobre fundamento ajeno, miren, den un par de vueltas páginas hacia adelante, 2 páginas ahí a 1 Corintios capítulo 3. Pablo acá usa la misma imagen de lo que significa edificar. Y mira cómo la usa. Versículo 10, 1 Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pablo está hablándole a esta iglesia, a la iglesia de Corinto, y le está recordando su identidad. Pablo está diciendo: recuerden, hermanos corintos, que yo fui el que puso el fundamento ahí. Ahora no estoy y hay otros que están edificando, pero yo fui el que puse el fundamento. Y nadie puede poner otro fundamento, porque el fundamento que yo puse es el fundamento auténtico, es Cristo Jesús. La única tarea que tienen que hacer ustedes ahora es construir sobre eso. Tienen que tener cuidado cómo construyen, pero el fundamento ya está puesto. Para Pablo, edificar sobre fundamento ajeno o no edificar sobre fundamento ajeno, lo que significa es fundar iglesias. Ir a diferentes lugares donde no hay iglesia y poner la base de esa iglesia. Poner el fundamento de esa iglesia, para que esa iglesia, a partir de ahí, pueda edificarse por los siglos que vendrán, o por los años que el Señor le permita estar ahí esa iglesia. Pero que esa iglesia pueda crecer sobre un fundamento sólido. Poner el fundamento de cualquier cosa no es fácil. No sé si queda alguno acá. Sí, veo algunos. Me acuerdo de Leli, el tío Jorge, mi papá. Cuando iniciamos en el CCP no había nada y empezamos a trabajar en los fundamentos. Para poder trabajar en el fundamento tenés que primero limpiar. Luego tiramos unos brutos árboles terribles. Los vecinos escucharon, me parece, a 5 cuadras la caída de los árboles y después vinieron a quejarse de que estábamos deforestando. Pero había que cortar estos árboles para poder hacer este edificio. Había que cavar. Cada pozo para las bases, ustedes ven el edificio, pero cada lugar donde vos ves una columnita, abajo de esa columnita hay un pozo que medía 1,20 m por 1,20 m por ¿cuánto de profundidad? 1,5 metros de profundidad, no sé cuánto tenía, pero muy profundo. Hacer esos pozos, y no eran un pozo, habría haber sido 30 pozos. 30 pozos de eso. El trabajo que es estar trabajando ahí, me acuerdo, lo trajimos a Jeff ese año. Les voy a ayudar, dice Jeff. Chapista, pobre, no había agarrado una pala nunca. Y arrancó, lleva al rato, ¿no es cierto? Estaba destruido. Mi papá lo fue a salvar y lo puso en un rinconcito a doblar hierros, que también había que doblar una cantidad de hierro impresionante. Pero todo ese trabajo fue un montón de trabajo. Y después de meses y meses de trabajar arduamente, ¿sabés lo que hay? Unos hierritos que salen así de la tierra. Nada más. Es frustrante. Pero esa parte es esencial. Si esa parte se hace mal, todo lo demás se va a venir abajo. Esa parte hay que hacerla. Es difícil poner fundamento. Pregúntenle a Samu. Hace un año está trabajando en Lima. Después de un año, ¿qué hay en Lima? Una familia firme, un par de familias que asisten, alguna señora, alguna mujer que el día que le vino visita no vinieron a la reunión, y el día que el perrito se enfermó, y vos decís todo este trabajo. Y no fue trabajo negligente, forzado, y mucho más esforzado del que hacen muchas veces
un pastor que está dirigiendo una iglesia. Fundar una iglesia es mucho trabajo, es difícil. Poner fundamento, poner base. Pero es esencial. Lo que la obra de Dios requiere es de personas que digan: déjame a mí trabajar en las bases. Que vengan más adelante otros y ellos edifiquen las paredes y decoren el salón, pero yo voy a poner buenos fundamentos en estas iglesias, que tengan bases sólidas donde se pueda edificar. Déjame a mí poner el fundamento. Esto es lo que apasionaba a Pablo. Pablo quiere edificar, pero no sobre fundamento ajeno. Él va a hacer el trabajo para asegurarse que lo que está ahí abajo puede sostener el edificio arriba. Que lo que está ahí abajo es genuino, es auténtico, es Cristo Jesús. Así que Pablo fue poniendo fundamentos en las iglesias. Por eso dice: no quiero edificar sobre fundamento ajeno. Ahora, ¿cómo recibió Pablo esta ambición santa? ¿Cómo supo Pablo que lo que él tenía que hacer era esto? Porque vos pensás: a mí me encantaría tener una ambición santa. Pero para tener una ambición santa, lo que yo necesitaría es lo que Pablo tuvo. ¿Qué tuvo Pablo? Bueno, Pablo tuvo, una vez que se le apareció Jesús, Pablo se convirtió con esa visión asombrosa y Jesús mismo de su boca le dijo a Pablo lo que él iba a hacer. Entonces, yo no tengo eso, entonces no puedo tener la pasión que Pablo tuvo, ¿no? Pero no es así. Yo les dije al principio que Pablo, la razón por la que está escribiendo esto, no es para hablar de él, es para inspirar a la iglesia de Roma. Ahora dar su cuerpo como un sacrificio vivo y verse reflejado en Pablo y ellos vivir de acuerdo a esta ambición santa. Algo por lo cual vivir, algo que vos creés que Dios te ha dado para hacer y te vas a entregar a eso para hacerlo hasta el final de tus días. Y vas a negarte a hacer cualquier otra cosa para poder hacer lo que Dios te dio a vos para hacer. Eso es una ambición santa. Pero quiero decirte algo. Si Pablo acá hubiese dicho: yo tengo esta ambición porque Jesús me la dijo a mí, hubiésemos terminado mal, ¿no es cierto? Hubiésemos pensado: bueno, eso no me puede pasar a mí. Pero Pablo termina no hablando de la visión que él tuvo. ¿De qué termina hablando Pablo? Mirá el versículo 21. No edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito. Lo que mueve esta pasión es que Pablo ve que lo que él está haciendo hoy es el cumplimiento de la profecía que ya estaba escrita en el libro de Isaías hacía cientos de años. Y Pablo dice: como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Pablo dice: la razón por la que me apasiona esto es porque esto es el cumplimiento de la Escritura. Esto es lo que la Escritura dice. Y esto es lo que yo estoy haciendo. Y esto es lo que estoy viendo suceder. Es la obra de Dios, es el poder de Dios. Y yo soy el instrumento de Dios. Yo lo estoy haciendo para Dios. Él lo está haciendo a través mío. Esta clase de ambición santa es lo que yo oro para que Dios ponga en tu corazón. Yo te decía al principio, para que vos puedas abandonar las ambiciones de este mundo. Quiero decirte algo. Si vos pudieras hacer una lista de cuáles son las ambiciones que guían tu vida hoy, y esa lista podría ser también la lista de una persona sin Cristo, entonces esa no es una ambición santa. Si tu ambición es tener una buena familia, poder dar cuidado a mis hijos, poder construir un proyecto familiar, poder desarrollarme intelectualmente, si vos anotás esas cosas, si esas son tu ambición, un inconverso puede tener esas ambiciones. Una ambición santa es algo que solamente puede ser producido por Dios en el corazón y solamente puede ser dado por Dios en el fruto que eso va a tener. La pregunta es: ¿tenés una ambición santa? ¿Hay algo en tu vida, hay algo en tu mente que refleja la Escritura, que es una pasión por la cual vos vas a estar dispuesto a dar toda tu vida y enfocarte en eso hasta el final para servir a Dios? Yo oro para que Dios pueda encender eso en tu corazón. Oro para que eso suceda en nuestra iglesia. Ahora, obviamente que todo esto está ligado a todo lo demás que hablamos siempre.
Si el Señor pone una pasión santa, esa no es una pasión individual tuya. Tiene que ser la expresión del pueblo de Dios, que te proyecte a esa ambición espiritual. Y claro que debe ser la vida de iglesia tu eje central. Y a partir de la vida de la iglesia, sirviendo en la iglesia, poder ser proyectado por la iglesia a esa obra que hay en tu corazón y a la pasión de tu corazón. Eso es el camino. Pero ahora yo estoy hablando de la pasión que tiene que haber en tu corazón. La pasión debe estar ahí. Yo oro al Señor. Sería mucho más sencillo que miremos en nuestras cuatro paredes y pensemos en nuestras necesidades y responsabilidades, que pensar en que todos ustedes se vayan a la obra misionera. Pero eso es lo que oro al Señor. Oro al Señor para que ponga la clase de pasión en tu corazón que pueda hacerte ver algo y ir atrás de eso. Y oro para que el Señor nos dé la gracia como iglesia para acompañarte en eso, para poder hacer esa obra a la que Dios te ha llamado. Una ambición santa es lo que Dios quiere, la forma en la que Él espera que vos vivas. Vamos a orar y vamos a terminar. Padre, todo lo que hemos visto esta mañana, tú nos has permitido no solo verlo en las Escrituras, tú nos has dado ejemplos alrededor nuestro de personas con pasión y con ambiciones que buscan honrarte a ti y que caminan en esa dirección. Señor, te pido que tú uses este tiempo de aniversario para refrescar nuestra iglesia, nuestro corazón, nuestros compromisos, para despertar esos deseos por los cuales vivir. Te pido, Señor, que tú hagas tu obra. Somos solo instrumentos. Hazlo, Señor, de nuevo, tal como lo hiciste con el apóstol Pablo. Hazlo en nuestra iglesia, hazlo con nosotros. Permítenos, Señor, ver fruto que pueda llevar gloria a tu nombre, que podamos un día, como Pablo decía, como sacerdotes espirituales, ofrecer un pueblo, una ciudad, un país a tus pies por las obras de salvación que tú hiciste en esos corazones. Señor, te encomendamos todo esto a ti, en el nombre de Jesús. Amén.